Esta no es una historia sobre una fruta, ni sobre una serpiente, ni sobre un castigo divino. Es una historia sobre un momento, un instante silencioso en el que dos seres humanos se miraron y entendieron que algo había cambiado para siempre. Antes de ese momento, no había miedo, no había vergüenza, no había culpa, solo existencia. Adán y Eva vivían en un mundo donde todo estaba dado. Caminaban, hablaban, habitaban, pero aún no se observaban a sí mismos. Y entonces ocurrió. No fue cuando comieron del fruto, fue cuando abrieron los ojos, porque el verdadero quiebre no fue la desobediencia, fue la conciencia, la comprensión repentina de quiénes eran y de lo que podían perder. Y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Esa frase marca el umbral, el punto exacto donde la inocencia termina y comienza la responsabilidad. Desde ese instante ya no hubo retorno. El mundo siguió siendo el mismo, pero ellos no. Esta historia no trata de culpa, trata de despertar, de ese momento incómodo en el que el ser humano deja de vivir protegido y empieza a vivir consciente. Porque hay decisiones que no parecen grandes cuando se toman, pero dividen la vida en dos, antes y después. Y una vez que cruzas ese umbral, ya no puedes volver a ser el mismo. Antes del umbral. Antes de la caída, no había caída. Antes del error, no existía la idea de error. Adán y Eva habitaban el Edén sin preguntarse nada. No porque fueran sabios, sino porque aún no distinguían. El jardín no era un lugar de prueba, era un lugar de permanencia. Todo estaba al alcance, todo tenía un orden, y ese orden no se cuestionaba. No sentían miedo porque no conocían la pérdida. No sentían vergüenza porque no conocían la mirada del otro. No sentían culpa porque aún no existía el yo separado del mundo. Vivían acompañados por la presencia, pero todavía no por la conciencia. Y aquí es importante entender algo. La inocencia no es virtud, es ausencia de experiencia. Adán y Eva no eran malos ni buenos, eran incompletos. Como alguien que vive protegido, pero aún no ha tenido que decidir por sí mismo. En ese estado, la obediencia no es mérito, es consecuencia de no conocer alternativa. Por eso el Edén no se describe como un lugar de elección, sino como un lugar de cuidado. No había lucha interna, porque no había división interna. Pero toda historia humana necesita un punto de quiebre. Un momento donde la permanencia deja de ser suficiente. El árbol en medio del jardín no era una trampa, era una posibilidad latente. La señal de que el orden podía ser observado, y no solo habitado. Hasta entonces, Adán y Eva vivían dentro del mundo. Todavía no se veían frente a él, y cuando un ser humano aún no se observa, tampoco puede transformarse. Ese era el estado antes del umbral. No había conflicto, no había elección, y precisamente por eso, el cambio era inevitable. La posibilidad de elegir. El cambio no llegó como una orden, llegó como una pregunta. La serpiente no obligó, no empujó, no gritó, solo habló. Y en esa conversación ocurrió algo nuevo. Por primera vez, Adán y Eva pensaron sobre lo que vivían en lugar de simplemente vivirlo. La serpiente no ofreció el fruto, ofreció una idea. La posibilidad de que el límite no fuera solo un límite, sino una elección. ¿De verdad se les ha dicho que no pueden? Esa pregunta marca el inicio del conflicto humano. No porque invite a la desobediencia, sino porque introduce la duda. Hasta ese momento, la palabra no existía para cuestionar, solo para nombrar. Pero ahora, la palabra separa, compara, evalúa. Y cuando eso ocurre, el Edén deja de ser solo un lugar. Se convierte en un escenario. Eva escucha. No actúa de inmediato. Observa. Considera. Ve que el fruto es bueno, que es deseable, que promete entendimiento.
Y aquí ocurre algo clave. Por primera vez, el deseo no nace del cuerpo, sino de la comprensión. No fue hambre, fue curiosidad, no fue rebeldía, fue conciencia emergente. Y cuando el fruto es tomado, no sucede nada visible. No hay relámpagos, no hay castigo inmediato, solo silencio. Pero ese silencio ya no es el mismo, porque una vez que eliges, ya no habitas el mundo igual. Adán recibe el fruto, y con ese gesto la experiencia se comparte. La elección deja de ser individual y se vuelve humana. En ese instante, algo se abre. No afuera, adentro. Porque el verdadero cambio no ocurrió en el jardín, sino en la mirada. Y cuando la mirada cambia, la historia también. Cuando se abrieron los ojos. No fue inmediato. No hubo estruendo. No hubo señal externa. El cambio ocurrió por dentro. Entonces se abrieron los ojos de ambos. Esa frase no habla de visión. Habla de conciencia. Por primera vez, Adán y Eva se vieron a sí mismos no como parte del jardín, sino como seres separados dentro de él. Y lo primero que apareció no fue sabiduría, fue vergüenza. No porque sus cuerpos fueran distintos, sino porque ahora existía la comparación, la mirada propia, la mirada del otro. Antes la desnudez no significaba nada, ahora significaba exposición. Y ese es el verdadero umbral, el instante en que el ser humano se vuelve consciente de que puede ser observado, juzgado, medido. No sintieron culpa porque Dios los mirara, la sintieron porque ellos comenzaron a mirarse. Por eso buscaron cubrirse, no para proteger el cuerpo, sino para proteger la imagen. Las hojas no eran abrigo, eran defensa. Desde ese momento, algo se rompió para siempre, la unidad entre lo que eran y lo que sabían de sí mismos. El mundo no cambió, ellos sí. Ahora existía el yo y el otro, el bien y el mal, el antes y el después. Con esa división nació la historia humana. Una historia hecha de decisiones, de consecuencias, de responsabilidad. Porque una vez que ves, ya no puedes fingir que no sabes. Ese fue el umbral. No el fruto, no la serpiente, sino la conciencia de sí. Y desde ahí, todo lo humano comienza. La huida. Después de abrir los ojos, no buscaron respuestas. Buscaron esconderse. Y oyeron la voz, y se ocultaron. Ese gesto lo dice todo. Antes, la presencia no provocaba miedo. Ahora sí. No porque la voz cambiara, sino porque ellos habían cambiado. Por primera vez, Adán y Eva sienten algo nuevo. Temor. No al castigo, sino a ser vistos tal como son. La conciencia no solo revela, también expone. Y cuando el ser humano se siente expuesto, huye. No corren del jardín, corren de la mirada, del encuentro, del reconocimiento. El escondite no es físico, es interior. Es el primer intento humano de separarse de aquello que lo conoce por completo. Tuve miedo porque estaba desnudo. No dijo, desobedecí. Dijo, tuve miedo. Ese miedo no nace del error, sino de la vulnerabilidad. La conciencia trae consigo algo que la inocencia no conoce: la responsabilidad de ser quien eres. Por eso la primera reacción no es arrepentimiento, es evasión. Adán señala, Eva explica. La serpiente queda como relato. Nadie miente, pero nadie asume del todo. Y ahí nace otro rasgo profundamente humano: la dificultad de sostener la propia elección cuando pesa. No porque el ser humano sea malvado, sino porque aún está aprendiendo a cargar con su conciencia. Este momento no es condena, es aprendizaje. La historia no avanza con un golpe, sino con una retirada. Y una vez que aprendes a esconderte, ya sabes que hay algo que ocultar. Después del umbral. La salida del Edén no fue un arrebato, fue una consecuencia. No los expulsaron por comer del fruto. Salieron porque ya no podían habitar la inocencia.
El jardín no cambió. Cambió la forma de estar en él. Después de la conciencia, ya no existe refugio total. Ya no existe protección sin responsabilidad. Por eso el Edén queda atrás. No como castigo, sino como un estado que ya no es posible. El trabajo, el dolor, el esfuerzo, no aparecen como venganza, sino como parte de una nueva condición: vivir sabiendo. Desde ese momento, la vida exige participación, decidir, sostener, asumir. El ser humano deja de recibir el mundo y empieza a construirlo. Adán y Eva no pierden la vida, pierden la facilidad. Y en ese tránsito nace algo nuevo: la historia. Una historia donde cada generación cruza su propio umbral, donde cada elección deja huella, donde ya no basta con obedecer, porque ahora hay que comprender. La salida del Edén marca el inicio del camino humano, un camino más incierto, pero también más real, porque solo quien es consciente puede transformar, y solo quien asume su condición puede avanzar. Esta no es una historia de caída, es una historia de comienzo. El momento en que el ser humano dejó de vivir resguardado y empezó a vivir despierto. Y una vez que cruzas ese umbral, la vida ya no te sucede, te corresponde.